Jorge, si me avisa cuando empiece. Saludos. No sé si damos un chance de que se conecte Gendry. Podemos dar un chance. Sí, son las 4 en punto. Y bueno, la verdad es que hay pocas personas en espera. Hoy me han dicho que la señal estaba muy mal a nivel general. Ya entró ya. Gendry, hola. ¿Aló, Gendry? Ajá, hola, ya los escucho. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Fabiola. De verdad, muchísimas gracias por lograrlo con tan poco aviso. La idea acá un poco es conversar sobre o nuestra perspectiva de la salud mental dentro de la temática que trabajamos o las experiencias a lo mejor directas o indirectas que hemos tenido en materia de salud mental. Yo siempre pregunto, o sea, pido como que es para ustedes la salud mental. No necesito un concepto de librito, no necesito lo que dice la OMS, sino algo un poco más desde la singularidad. ¿Tú tienes alguna profesión? Bueno, sí, estoy aquí. Okay. Bueno, para nosotros la salud mental... Ya va, que no hemos empezado todavía. Okay. Estoy como quedándote unos pre. ¿Tú tienes alguna profesión específica? Yo estudio idiomas modernos. Ok. Bueno, entonces no necesitamos una definición tal cual de librito. Pero para que vayas, y también, no sé, si a lo mejor vas pensando en alguna anécdota o en alguna lección que quizás te haya quedado a raíz de tu activismo, de tus funciones, que quizás quisieras compartir como para fomentar un poco el aprendizaje vicario y todo eso. Bueno, Jorge, yo creo que ya podemos empezar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este segundo día de nuestro seminario Hablemos de Salud Mental. El día de hoy pues vamos a estar trabajando con grupos que la verdad erróneamente han sido considerados por mucho tiempo como minoritarios, pero que definitivamente son vulnerados en nuestra sociedad actual. Acompañándonos tenemos a Estefanía Mendoza de la organización Mulier en Maracaibo, tenemos a Ulises de parte de FUNVAPE, Fundación Vanessa Peretti, y tenemos a Gendry de parte de la organización Somos, quienes originalmente son de Mérida, pero bueno, se están empezando a expandir, y Gendry es el coordinador regional de Caracas. Bueno, habíamos coordinado, la verdad, la presentación, la participación de Jao Ramírez, quien es el coordinador general de Somos. Sin embargo, bueno, por problemas de conexión no se pudo lograr. Gendry va a estar hoy compartiendo con nosotros sus experiencias, pues, y tendrá seguramente muchos aportes valiosos. Muchachos, no sé si se presentan. Bueno, empiezo yo, las damas primero, que sirvan los estereotipos para algo. Bueno, mi nombre, hola Gendry, Ulises, Fabi, a toda la gente que nos está acompañando, pues muchísimas gracias por estar aquí. Creo que esta convocatoria que ha hecho Rehabilitarte otra vez este año para darnos un espacio para hablar de salud mental es súper importante. Yo soy Estefanía Mendoza, soy abogada, contrario a lo que se piensa que soy psicóloga porque aparezco hablando de estos temas.
pero soy la coordinadora de un servicio de atención psicológica para mujeres en situaciones de violencia basada en género que tenemos en Molière desde el 2019 y nos ha permitido pues tener la experiencia y de cómo la relevancia que tiene el tema de la salud mental para las mujeres en una situación que las pone en tanta vulnerabilidad como es la violencia de género. Gracias, Teresa. Ulises. Ok. Bueno, en principio, buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Ulises Espinosa, súper agradecido por la invitación que nos hace Rehabilitarte y bueno, compartiendo con todos mis colegas. Y al igual que Estefanía, tampoco soy psicólogo, yo soy trabajador social y estoy trabajando en este momento en la Fundación Vanessa Peretti en un servicio de atención psicosocial dirigido a personas con discapacidad. Tenemos una experiencia, muchísimas ganas de compartir un poco cuál ha sido nuestro trabajo, cómo han sido esos retos, esas experiencias que nos animan a seguir adelante con este proceso. El tema de la salud mental, súper importante en este momento de crisis, de tantas necesidades, el tema del contexto de la pandemia. Entonces, muy pertinente y bueno, que tengamos este espacio que nos permite rehabilitarte. Muchas gracias. Gendry. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. Además, creo que es sumamente necesario que podamos hablar de lo importante de la salud mental en estos grupos específicamente. Yo soy Gendry Velázquez, coordinador de Somos en Caracas. Ahorita Somos está expandiendo su alcance a distintas zonas en Venezuela y uno de los temas principales que estamos abarcando y trabajando es el tema de la salud mental y el acompañamiento psicosocial a las personas LGBTIQ. Entonces, bueno, eso es una de las principales labores que hemos asumido desde la organización y que estamos enamorados de la labor de poder acompañarnos entre todos, todas y todos en el duro proceso que representa la discriminación, pero además en un contexto tan complicado como la situación humanitaria y pandémica que estamos viviendo hoy en día. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por presentarse y la verdad es que se me había pasado, pero ya lo recordé. Darle las gracias a nuestro querido intérprete y presencial el día de hoy nos está acompañando para aquellas personas que a lo mejor requieran apoyo en materia de lengua de señas. Bueno, a partir de ahora ya empezamos oficialmente nuestro seminario y bueno, vamos a empezar con la pregunta que yo siempre hago, ¿qué es para ustedes la salud mental? No necesito una definición de librito, esa pues la conocemos y la podemos googlear. La verdad es que nos interesa ir agregando el tema de la singularidad en algo que pues no puede ser más particular que la salud mental. Si decimos que cada cabeza es un mundo, pues cada persona tiene una interpretación muy propia de lo que es su bienestar. Entonces, bueno, ya Estefanía empezó, así que tienen que empezar, para ser justos. A ver, Ulises, que te tengo aquí de primerito. Ok, excelente. Bueno, yo tengo una visión sobre el tema del concepto de la salud mental. En principio considero que es un estado en el cual una persona tiene como las condiciones para poder llevar a cabo todas sus actividades del día a día y poder cómo manejar junto con ellas las emociones que se van generando o las situaciones mentales que se van generando en ese proceso del día a día. Pues a veces suceden cosas buenas, cosas malas, pero una persona goza de buena salud mental en el momento en que puede lidiar con todo ese contexto complejo y puede llevar a cabo sus actividades cotidianas de manera normal, es decir, su trabajo, sus actividades de familia, todo, cumpliendo todos sus roles y tiene esa capacidad pues de autorregularse, de poder de poner en control y a pesar de que las circunstancias pueden ser difíciles o muy complejas, que la persona todavía tenga como esa capacidad pues de manejarla y de responder a esa situación, tener como herramientas de afrontamiento. Ese es más o menos mi concepto de la salud mental.
Yendri. Yendri, a ver. Bueno, para mí, sí, ahora sí me escucho. Ahora sí, ahora sí. Ok. Creo que está por las herramientas que podemos o no tener para identificar y gestionar nuestras emociones, para poder también afrontar situaciones positivas o negativas o adversas, por dicho, y que estas no arropen nuestra salubridad, nuestro bienestar, nuestra tranquilidad. Y sí, creo que fundamentalmente son estas herramientas que podemos utilizar para la gestión de las emociones y el reconocimiento de las mismas, que es fundamental. Okay. Se te está yendo un pelín el audio, Henry, pero creo que te entendí. Estefan. Bueno, creo que como han dicho los compañeros, la salud mental lo entendimos a partir de la pandemia, sobre todo es un componente importantísimo, un pilar fundamental de nuestra salud integral. Más allá del tema de que la OMS lo planteara, creo que fue con la pandemia precisamente que logramos entender que nuestro bienestar psicológico, emocional, es fundamental para de verdad decir que estamos bien. El aislamiento, el entendernos como seres sociales, todas estas formas que requiere para la gestión de retos, incluso de la idea de la mortalidad, de la ansiedad, del miedo. Yo creo que nos hicieron cuestionar mucho nuestra idea de bienestar y allí tomó mucha importancia la salud mental. Así que creo que esta reflexión nos hace también como darle su justo lugar, en especial en estos tiempos en los que se habla tanto de autocuidado e incluso se está banalizando el tema de autocuidado. Hemos conversado con algunas compañeras feministas de que se pone de nuevo la responsabilidad en la persona, entonces tú tienes que autocuidarte. Y un poco como que se deja de lado el tema de que tiene que ser, que es una responsabilidad colectiva, que tiene que ser una responsabilidad también de las organizaciones, colectivos, incluso empresas donde trabajamos. Entonces creo que la salud mental como esa idea de bienestar integral, como un pilar de nuestro bienestar, tiene que estar ahora cuestionada y reflexionarse, sobre todo también desde cómo la aseguramos, cómo generamos prácticas que de verdad sean coherentes con esa idea de tener una salud mental. Sí, me llama mucho la atención eso que comentabas en relación al autocuidado, ¿no? Porque de hecho, parte de lo que se espera o de lo que se busca es que las políticas de autocuidado también se tomen como parte, pues, de las políticas organizacionales, ¿no? Que las empresas poco a poco, empresas, organizaciones, instituciones, todo, poco a poco vayan entendiendo y asimilando que mientras no cuiden el bienestar emocional, mientras no procuren el bienestar emocional de aquellos que hacen vida en sus instituciones, pues difícilmente el trabajo va a ser un trabajo productivo, difícilmente el trabajo va a ser de calidad. Lo que van a lograr es que, bueno, a golpe de unos pocos años tengan un montón de empleados cansados, agotados, ya quemados, que no quieren saber más. Pero bueno, ese es tema para otro día. Para el día de hoy, pues me gustaría muchísimo que poco a poco fuésemos conversando en relación a la experiencia que tienen sus organizaciones en materia de salud mental. Y la pregunta inicial sería, ¿cómo llegaron ahí? ¿Qué fue lo que motivó a las distintas organizaciones a iniciarse en este mundo de la salud mental? Empieza Yendri, que es el que falta por empezar. Empiezo yo, pero sin cámara esta vez porque creo que la señal no me está Dale, ayudando. tranquilo, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, nosotros iniciamos o somos inicio en Mérida, precisamente porque identificamos que en Venezuela no había ningún servicio de salud diferenciado en materia LGBTIQ. No existe ninguna política o ninguna iniciativa que haya sido orientada
a sensibilizar a el personal de salud mental, psicólogos, psiquiatras, en materia LGBTIQ, de orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Por el contrario, cuando uno tiene la oportunidad de revisar las experiencias de personas cercanas, las oportunidades donde han podido asistir a especialistas de la salud mental, tienden a ser revictimizados a través de estigmas y estereotipos, prejuicios que los mismos psicólogos y psicólogas promueven y reproducen en sus espacios. Entonces, viendo esta realidad, además, cuando vemos también otro tipo de temas, que incluso lo podemos revisar ahorita en el estudio que sacó la profesora Tamara Adrián hace un año, si no me equivoco, vemos cómo la ideación suicida en jóvenes LGBTIQ se presenta en más o menos el mismo periodo de tiempo donde reportan ser víctimas de bullying, acoso escolar, basado en homofobia y transfobia. Entonces, ante estas necesidades, ante la homofobia y la transfobia dentro de los colegios, homofobia y transfobia en los círculos de familia y la no atención y la no especialización de salud mental a las personas LGBTIQ, bueno, los índices de suicidio, de ideación suicida, son muy altos y por ende quienes cometen o quienes llegan al punto del suicidio también son cifras bastante elevadas de las personas, de jóvenes LGBTIQ. Ante todo este escenario, ante este diagnóstico que puede ser bastante grave, Somos empieza a generar espacios seguros, a construir espacios seguros que son los grupos de acompañamiento psicosocial, donde contamos en Mérida con el servicio de la ULA, aliados con el servicio de la ULA. En Caracas tenemos a 2 psicólogas especializadas que han trabajado y tienen años formándose en materia LGBTIQ y que han servido para nosotros, nosotras y nosotros acompañarnos en situaciones muy complicadas que, si bien tenemos nuestros amigos, nuestras amigas, siempre va a hacer falta herramientas profesionales para poder lidiar con la discriminación y con la violencia vinculada a la discriminación homofóbica y transfóbica. Pero además de todo este aspecto externo, que es la violencia, que es la discriminación, también hay aspectos internos de autoaceptación, autoidentificación, reconocimiento, autoestima, el manejo y de la ansiedad que, bueno, no está siendo atendida por lo que comentaba hace rato de la inexistencia de servicios especializados. Entonces, ante este escenario, nacen estos grupos de apoyo. Hoy estamos en Mérida trabajando en grupos de apoyo a mujeres, grupos de apoyo a personas con ideación suicida, grupos de apoyo a personas con VIH positivo, personas LGBTIQ y personas trans, queers y no binarias. En Caracas tenemos grupos de apoyo a personas LGBTIQ y trans, asimismo en Maracaibo con personas VIH y suicida, y en el Táchira están ahorita iniciando estos grupos. Entonces la idea es poder brindar espacios seguros donde contar nuestras experiencias, donde poder compartir lo que estamos viviendo el día a día, sea acompañado por similares a nosotros, personas similares a nosotros, y por un profesional de salud mental. Gracias, Yendri. La verdad es que sí, el trabajo que ha hecho Somos es increíble. El hecho ya de por sí de que estén creciendo, ya se están expandiendo a otros estados del país, pues da muestra que lo que hacen de verdad es necesario y es necesario que se siga reproduciendo a nivel nacional, que la comunidad LGBT pueda contar con el apoyo de profesionales especializados y que, bueno, eso, no tengan que seguir siendo víctimas de ese rechazo, de esa discriminación que generalmente se da en las instituciones públicas. ¿Quién sigue? A ver, Estefanía. Bueno, Mulier comienza el servicio de atención psicológica para mujeres en situaciones de violencia de género en octubre del 2009, un servicio presencial. En ese momento, pues nos aventuramos con la idea de prestar ese apoyo, porque básicamente en Maracaibo existían solo 2 organizaciones dando apoyo, que era Hayas y Aliadas en Cadenas, un apoyo puntual, pues todas en la medida de sus posibilidades, las posibilidades que permiten las organizaciones.
Y justo en ese momento, INAMUJER y todas las instancias del gobierno, del Estado, estaban colapsadas y no tenían atención psicológica en ese momento. Es más, no había para ese momento ni siquiera quien firmara quien hiciera las experticias psicológicas, o sea, era un momento de colapso del sistema que estaba obligado a atender a las mujeres, a mujeres, niñas, adolescentes que vivían violencia. Así que bueno, asumimos ese reto en ese momento y era un servicio presencial que después en marzo con la pandemia migra a ser un servicio vía telefónica y creo que ha sido una experiencia que nos ha permitido dar respuesta no solo a la necesidad de acompañamiento que tienen las mujeres, niñas y adolescentes, sino también creo que ha sido clave ante la situación de imposibilidad que presentan actualmente las mujeres en el acceso a la justicia. Si las mujeres no pueden conseguir justicia, medios de acompañamiento, sentencias firmes que condenen a sus agresores, pues es necesario, se vive un proceso de vulnerabilidad tal en el que es necesario que tengan herramientas para poder lidiar con esa situación. O sea, además de lo que implica emocionalmente, físicamente, psicológicamente, yo creo que también el tema del acceso a la justicia, de la necesidad de lidiar con el tema de que el tipo siga libre, de que incluso se generen dinámicas de revictimización en los tribunales o en las instancias de denuncia. Creo que eso en sí ha requerido un acompañamiento psicológico para que las mujeres tengan herramientas para gestionar esta realidad. Entonces creo que eso ha sido un punto clave de nuestro servicio y lamentablemente pues sigue siendo necesario mientras no tengamos respuesta del Estado a su obligación de garantizar los derechos de las mujeres, en especial el derecho a vivir una vida libre de violencia. Gracias, Estefa. Ulises, ¿nos comentas un poco? Sí, por supuesto. Bueno, en el caso de la Fundación Vanessa Peretti, pues muy importante el hecho de que tanto la presidenta Vanessa Peretti como el director Juan Ángel de Gobella son personas sordas y ellos desde un principio, su experiencia de vida, pues conocen todo lo que han sido las necesidades que las personas sordas, ese tipo de discapacidad en particular, requieren de distintos tipos de servicios y atenciones y muy particularmente el tema de la salud mental es muy difícil acceder a este tipo de servicios. En este momento donde durante todos estos años se han acumulado muchos problemas sociales, muchos problemas y la población con discapacidad, no es un secreto que es una población con un alto nivel de vulnerabilidad y un acceso a servicios muy limitados, entonces se considera la necesidad de crear un servicio de atención psicosocial como una primera línea de respuesta para atender esas necesidades emocionales de las personas, entendiendo el amplio espectro de todos los tipos de discapacidades. En ese mismo proceso de interacción con otras organizaciones que habían desarrollado sus propios modelos de atención psicosocial, nos encontrábamos con que no había adaptaciones o no habían como esas condiciones para poder atender a personas con discapacidad auditiva principalmente o otro tipo de discapacidades que no tenían, el personal como tal no tenía ese entrenamiento. Por esa razón se crea este servicio desde la Fundación Vanessa Peretti, intentando brindarle a las personas con todo tipo de discapacidad la posibilidad de conversar, de expresarse, de poder mejorar su situación emocional a través de una intervención psicosocial. Inicialmente, este proceso arrancó con un grupo de trabajadores sociales, que eran los que brindaban ya entrenados, habíamos pasado por un proceso de formación y fueron los que arrancaron con el proceso de atención psicosocial. Ya en este momento contamos con la participación de una psicóloga y nuestra visión del trabajo psicosocial es que como nosotros trabajamos con personas con discapacidad, pero no nos centramos en la discapacidad, nosotros nos centramos en la persona. Y la discapacidad es un elemento más que tiene la persona. Nuestra atención está en función de la integridad de todos los componentes, de lo que es la vida de ese ser humano, que puede ser en muchos casos una esposa, puede ser un trabajador, y sus problemas no siempre están ligados con el tema de la discapacidad. Entonces, para nosotros siempre es muy importante
realizar un abordaje teniendo en cuenta esto. Y eso lo vemos reflejado con reacciones de satisfacción de parte de los usuarios. Porque normalmente cuando se atiende a una persona con discapacidad, siempre hay como ese enfoque, bueno, a partir de tu discapacidad, nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos a la persona y eso por supuesto que forma parte de todo ese conjunto de cosas que nosotros queremos ir abordando. Este servicio es reciente en el caso de la Fundación Vanessa Peretti. Nosotros arrancamos el 15 de marzo. Y a partir del 15 de marzo hemos dado un servicio y unas atenciones con grupos que han solicitado de manera muy regular este servicio. Desde que arrancamos hasta ahorita hemos tenido muchísimas personas y todavía hay muchos otros solicitantes, muchas organizaciones que quieren remitirnos también sus casos, organizaciones de ciegos, organizaciones de personas con discapacidad auditiva, etcétera, a nivel nacional. Una de las características de nuestro servicio es que es telemático. Nosotros ofrecemos este servicio a distancia y hemos atendido hasta ahorita en el estado Zulia, Táchira, Lara, por supuesto que Miranda, Distrito Capital, Portuguesa, etcétera. Y bueno, nosotros queremos seguir creciendo, sabemos que hay muchísimas personas que requieren de este servicio, pero hasta el momento nuestra experiencia ha sido súper satisfactoria porque hemos podido abarcar a todas estas personas y bueno, hasta ahora esa ha sido más o menos la situación con nuestro servicio. Me gustaría mucho, porque me llama la atención el hecho de que su servicio sea atención remota, que quizás nos puedas conversar un poco sobre cómo se da ese proceso para ver si acá, o sea, para ver si las personas pues, que estamos formando parte del día de hoy de esta sesión podemos a lo mejor aprender algunas técnicas, porque en el común, en la ignorancia, pues de los que a lo mejor no manejamos bien estos temas, se puede pensar como que, ajá, ¿cómo atiendes vía remoto, por ejemplo, a alguien que tiene una discapacidad auditiva o a alguien que tiene una discapacidad visual? Entonces, nos gustaría mucho saber su experiencia en este punto en particular. Sí, bueno, esa ha sido una de las características como más resaltantes de este proceso de atención. Específicamente, uno de los retos más grandes de la atención telemática va con la discapacidad auditiva específicamente. Y por supuesto que cuando nosotros hacemos esta atención requerimos de un intérprete. Esa es una de las accesibilidades que ofrece la atención psicosocial de Fundación Vanessa Peretti. Simultáneamente está la persona con discapacidad auditiva, está el intérprete y está el profesional que atiende el caso. Entonces, si la persona se siente cómoda con el intérprete, no existe ningún tipo de novedad, realmente fluye. Nosotros teníamos muchas incertidumbres en un principio, pero nos dimos cuenta que el proceso se da de manera muy espontánea, nuestros intérpretes son muy empáticos y ellos enseguida se colocan en la posición de la persona que está recibiendo el servicio y finalmente se expresan y fluye la conversación, las recomendaciones, el rapport, la escucha activa. Y bueno, eso en ese caso. Nosotros, entendiendo todas las dificultades que existen ahorita a nivel de las redes, de internet, de la electricidad, no nos limitamos al hecho de que nuestras atenciones sean solo por un medio. Esa es otra de las cosas que nosotros ofrecemos a través de este servicio. La persona elige si quiere hacer a través de una videollamada, si quiere un servicio a través de una llamada convencional, si puede ser hasta mensajería de texto, y parecería como un reto grande porque de verdad que la atención psicológica y psicosocial amerita muchísimo de la presencia para observar, para captar un conjunto de señales que puede dar el lenguaje corporal o que puede dar o sea, esos pequeños detalles que quizás a través de estas alternativas de comunicación parecería que no funcionarían. Pero nuestra experiencia ha sido muy al contrario. Hemos tenido muchísimo éxito y nos hemos sorprendido cómo a través de un medio, a veces no nos estamos viendo, un medio como una llamada telefónica, con las herramientas y con todo el proceso y el protocolo que nosotros seguimos de atención, puede desencadenar resultados sumamente positivos en cuanto al manejo de las emociones de las personas. Pero por supuesto, como que lo mejor
o el contexto ideal para realizar estas atenciones dentro de lo que es telemático es a través de las videollamadas. Pero realmente les podemos decir que por nuestra experiencia, si se logra la empatía, si se logra la comunicación fluida y se logra eso que es el reconocimiento de las emociones de la otra persona a través de la atención, se pueden obtener resultados muy, muy positivos. Sí, en efecto. Y me encanta que podamos conversar estos temas porque la verdad es que representan retos, ¿no? Y representa innovación dentro del mundo de la salud mental y dentro de la atención en salud mental. Sé que también otras que han atendido retos difíciles, por ejemplo el caso de Mulier con la línea de atención, porque las personas que atienden, también mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, tienen que reinventárselas, ¿no? Para lograr o para evitar más bien alguna acción con daño, bien sea porque el agresor se dé cuenta que está ocurriendo una tensión, que están conversando o lo que sea. Entonces, Estefa, nos cuentas ahí un poquito cómo fue esa reinvención. Sí, realmente la atención de forma virtual pues tiene unos retos específicos. Creo que una de las dificultades grandes es el tema de los servicios, la conectividad, pero el tema de ocultar en los casos donde significa un riesgo para las mujeres que están buscando ayuda ha sido también pues una historia en sí. Hemos recibido casos donde, bueno, es parte también de nuestro servicio funciona con una especie de gestoría de casos inicial que permite pues conocer qué es lo que la mujer que llama o la adolescente necesita, y de allí es que se refiere a las personas del equipo de psicología que nos acompañan, que nos ayudan. Entonces, en esta gestoría de casos, muchas veces, pues, la idea es entender aspectos claves de esa violencia sin que tengan que contar toda su historia, para que no se generen procesos que en esta etapa todavía no podemos atender. Pero allí muchas veces es donde conocemos que están en una situación de riesgo, que están incluso en teléfonos que no son de ellas, prestados, o que tienen unos procesos muy fuertes de vigilancia por parte del agresor. Y bueno, allí ha tocado desde una de las preguntas claves, por ejemplo, es qué hacen, a qué se dedican, porque tuvimos uno de los casos, una muchacha que era manicurista, y le escribí a mujer hablándole de un servicio: mira, te estoy contactando por el servicio, avísame cuando me puedas dar precio, para que ella supiera que, bueno, que si estaba en ese momento, y además sabíamos que estaba en una situación en la que le vigilaban el teléfono, si ella estaba en ese momento en una situación segura, pudiera contestar. Tenemos también casos donde después de hablar con una mujer o adolescente que pide ayuda, recibimos llamadas o mensajes de ese mismo número donde preguntan quién es, quién es esta persona, tengo una llamada, y ellas mismas se comunicaron al número de la línea. Entonces, siempre hay que estar como muy alerta de esa clase de intentos que seguramente pues tienen que ver con esas situaciones de violencia, y donde se trata de indagar de parte de personas extrañas, que pueden ser en muchos casos el agresor, pues qué es lo que están haciendo esas mujeres y cómo están buscando ayuda. También hemos tenido casos gravísimos. Hay un caso que particularmente para mí ha sido como una situación difícil. Es que tuvimos un caso de una mujer en una situación de violencia muy grave, que no nos llamó directamente ella, sino que nos llamó su psicóloga. Bueno, muchos que son aquí, que son psicólogos y psicólogas, entenderán que eso fue un paso particular. O sea, no es común que la misma persona que está atendiendo, que está dando esta atención psicológica, tome la decisión de hacer eso. Pero esta persona consideró que la mujer estaba en tal riesgo y que además estaba en un proceso de vigilancia tan grave que solo en ese momento, en la consulta, ella iba a poder comunicarse con nosotras.
ellas se estaban comunicando no para atención psicológica en sí, sino para buscar alternativas sobre qué podía hacer ella para garantizar su bienestar, su seguridad, su vida. Y lamentablemente ese es un proceso que queda en el aire. Nosotros todavía, por ejemplo, cuando esa muchacha pone historias en los estados de WhatsApp o algo así, siempre se las veo como para que sepa que estamos allí, que cuando esté lista, estamos esperando y que podemos apoyarla. A esas personas también pues tratamos de contactarlas o enviarles, por ejemplo, las invitaciones en las cosas como más seguras que podemos enviar, de actividades o información para que ellas sigan teniéndonos como en el radar. Aún si no están listas para tomar el paso de hacer una denuncia, aún si no sienten que, bueno, que hay seguridad como para tener la atención o tener un apoyo de algún tipo, ha sido clave para nosotras como seguir estando de vez en cuando presentes, que sepan que, bueno, que cuando estén listas podemos apoyarlas, pero siempre se queda como con ese mal sabor de, bueno, de no poder contactarlas por no generar un daño, por no generar en ese momento algún tipo de percance que pudiera poner en peligro su vida, su bienestar, pero que sí que queden con la idea de que allí estábamos. Mantuvimos también comunicación con esta persona que la atendía, diciéndole que, bueno, si sigue yendo a consulta, que le siga reiterando que estamos allí, que podemos apoyar. Pero ciertamente, como me preguntaba, se dan situaciones muy complejas en las que es muy difícil lidiar con esta situación. Nos pasa algo también con las adolescentes, que a mí me llama muchísimo la atención, y es que ellas no quieren hablar por teléfono generalmente, quieren hablar por WhatsApp, cosa que Fabiola más que nadie entenderá que, bueno, que tiende a ser súper problemático para la estructura terapéutica, ¿verdad? Pero que nos habla también de cómo tenemos que adaptarnos a esas estrategias necesarias para atender según la generación en este momento en el que, bueno, así como se les decía a las maestras o a los maestros, que los niños, hay unos que entienden o que captan por la vista, otros por el oído, otros haciendo, pues creo que pasa así también con la gente, pues necesitan o entablan más fácil en estos medios virtuales la comunicación, a veces no llamando, no por la voz, sino se sienten más cómodos escribiendo, porque me imagino que es el método que más usan. Entonces, bueno, tocan también muchas cosas en las que es importante no solo atender a la gente de la mejor forma, en la que se sientan más cómodos y pueda ser más efectivas, respetando siempre como la estructura que debe tener esa atención psicológica, pero también tener límites para que esto no se malinterprete. Hay gente, sobre todo en el contexto de la pandemia, tuvimos muchas comunicaciones de gente que estaba en procesos de salud mental que no estaban relacionados a violencia y que terminan pues un poco queriendo desdibujar esos límites con las personas que le dan acompañamiento psicológico y queriendo que sean sus amigos, sus amigas, conversar por WhatsApp en todo momento. Y bueno, uno de los procesos que también se tiene que tener es la posibilidad de marcar esos límites por el bien de esa relación terapéutica y también por el bien de la vida personal del equipo de psicología. Entonces, bueno, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta en esta forma virtual, pero es una de las formas claves en las que se ha acercado esta posibilidad de apoyo psicológico, en especial en el Zulia con la crisis de servicios y del tema de la gasolina, el transporte y la falta de efectivo que impide que muchas mujeres puedan movilizarse. Fabi, ¿no te escuchas? Ahora sí. Gitsi decía que la verdad sí es como que ha sido un reto eso de establecer los límites y las pautas dentro del proceso terapéutico en los medios digitales en general. Pero quiero ahora entrar en tema de esta movida innovadora, pues por lo menos para acá, para el Zulia, es bastante innovador el tema de los grupos de apoyo. Entiendo que ya Jau está entre nosotros. Repórtate, Jau, si estás entre nosotros. Efectivamente estoy con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Como Dios. Sí.
Sí, aquí está. Presencia aquí. Presencia aquí. He estado escuchando muy detenidamente a las participaciones, incluso llegué a escuchar la de mi compañero Yendri, que está haciendo una labor también excepcional en Caracas, replicando toda la experiencia de los grupos de apoyo, que bueno, para nosotros tiene un gran significado, porque no solamente son espacios para que la gente se encuentre, sino realmente en muchos casos hemos podido detectar que son el único palito o salvavidas al cual la gente se aferra. Personas LGBT que viven infiernos en sus familias, en sus escuelas, en sus residencias, y bueno, van al centro LGBT o al grupo de apoyo, porque no tienen otro espacio donde ser escuchadas con dignidad y de forma recíproca. Creo que todo lo que hemos construido en esa plataforma es sumamente poderoso, porque además hemos podido detectar historias de gente que llega, que ni siquiera muestra los brazos, o que utiliza una vestimenta solo de negro, que eso en términos psicológicos tiene mucho significado también. Y luego podemos ver que esa gente va evolucionando y se convierte, bueno, vemos esta metáfora de la oruga que se convierte en mariposa, y vemos a una gente que puede tomar las riendas de su vida desde grupos de apoyo donde en menor o mayor medida encuentran unas herramientas para enfrentar el mundo y para enfrentarlo con la dignidad que amerita. Y que creo que eso ya es suficientemente poderoso como para aplaudir, no la iniciativa en sí misma, sino a la gente que acude a los grupos y hace de eso unos espacios de resiliencia, de dignidad y de supervivencia inéditos. Nosotros llevamos ya 4 años con esta plataforma de acompañamiento psicosocial. Fuimos una de las primeras organizaciones LGBT en hablar de salud mental, incluso una de las primeras ONGs en el país que empezó a trabajar la salud mental como un área de acción prioritaria, y además mirando a grupos en situación de vulnerabilidad. Ahorita escuchaba a Estefanía y comentaba todas esas, digamos, todos esos protocolos que han tenido que ir armando en función de la confiabilidad de la gente, de la dignidad, de la seguridad de las personas. Y a nosotros también, bueno, nos ha tocado, por ejemplo, hacer grupos de apoyo de personas que viven con VIH. Eso es complejo porque los niveles de confidencialidad que te exige el usuario o los participantes es bastante alto. Entonces ahí hay unos temas, especialmente en el de VIH y en el de ideación suicida, donde tenemos que priorizar un montón de cosas como eso, garantizar la confidencialidad. Y bueno, lo que inició siendo un grupo de apoyo para personas LGBTIQ, para personas trans, se fue transformando en, bueno, toda esta red de grupos que ya está en San Cristóbal, en Caracas, en Maracaibo, que acabamos de empezar, sí, en alianza más con Rehabilitarte, con Mulier, con CODES y con toda esa gente maravillosa y Azul Positivo, por supuesto. Y bueno, para nosotros la verdad es que estamos como muy emocionadas por todo esto, y también como con muchas ganas de seguir construyendo, porque entendemos lo valioso que es esto para tanta gente, y además, bueno, había mucha gente que ya lo pedía desde hace muchos años, y sí, hay gente que nos escribe de otras ciudades pidiendo o exigiendo algo así, porque las demandas en torno a salud mental en el país de por sí son altísimas, pero cuando hablamos de la comunidad LGBTQ son, bueno, inmensas. Sí, es que de verdad la iniciativa está maravillosa y también es de aplaudir, así como pues la fortaleza y la disposición que tienen las personas para asistir a estos grupos. Particularmente acá en Maracaibo, pues no se había trabajado mucho el tema de los grupos de apoyo, e incluso a nivel académico, pues poco se trabaja como punto directo, como punto así focal, el grupo de apoyo.
De verdad me llamó mucho la atención cuando vi que se iba a empezar a hacer esta iniciativa acá, y desde siempre pues me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que tengan allá en Mérida este centro LGBT, porque representa eso que busca, eso que es la meta de la salud mental, ¿no? Un espacio que sea tuyo, un espacio en el que estas personas que a lo mejor en la calle o a lo mejor en sus casas o en el colegio o en el trabajo no sienten que pertenecen, que puedan tener un lugar en el que realmente puedan ser ellos mismos sin temor a juzgarlos, sin temor a que los juzguen, sin temor a nada. Me recordaba mucho siempre a un poco lo que nosotros intentábamos hacer en el psiquiátrico con el servicio de rehabilitación, y que logramos en efecto con los pacientes que estaban internos ahí, ¿no? Un poco brindarles a las personas eso que tanto desean, que es un lugar en el que no hayan etiquetas, un lugar en el que no hayan diagnósticos, porque todos somos humanos y la verdad es que eso es lo único que nos debe identificar. Además quería comentar, sí, quería comentar que todo este ejercicio que estamos viendo tiene también que ver con un poco con la democratización de la salud mental, sacarla de los hospitales psiquiátricos y desestigmatizarlas y democratizarlas al punto en que las comunidades, esta plataforma cuando inició con una formación de promotores en atención psicosocial para que en todos sus entornos tuvieran herramientas para acompañar a quienes viven en situaciones de duelo, de violencia, del impacto en su salud mental por discriminación, por violencia, en fin. Y bueno, creo que hay un ejercicio también muy poderoso en cómo también nosotros vamos creando herramientas para acompañar con dignidad y con respeto a otros, ¿no? Todo eso nos ha servido para evolucionar también dentro de la organización al punto de abrir el centro LGBTQ, que también cuenta con profesionales de salud mental. Creo que no hay en ninguna parte del país no solo un centro LGBTIQ, sino un servicio de atención psicológica diferenciada para el colectivo, con una profunda preocupación por las demandas de las personas trans en sus procesos de reasignación de sexo, concretamente en su reasignación social, que puedan mirar sin estigmas la salud mental de las personas LGBTIQ, y sobre todo, lejos de crear una unidad de salud mental, también está este tema de construir un espacio seguro, y un espacio seguro va desde donde puedas sentirte en libertad con tu pareja, donde puedas sentirte querida, cuidada, amada, sin necesidad de tener que esconderte. Yo creo que hay algo muy poderoso ahí, y además el centro LGBTIQ es para nosotros no solo un espacio seguro, como lo comentábamos, sino es también un paísito, es el país por el que además nosotros luchamos, y ese paísito es hermoso y lo defendemos y lo cuidamos porque, en fin, creemos, es el ejemplo de que ese país es posible. Me encanta, de verdad maravilloso. Y sí, ese punto en particular que hablabas de la democratización de la salud mental, era un poco lo que conversábamos en la sesión del lunes, por ejemplo, que hablábamos de la salud mental como un derecho. Y la verdad es que es la línea principal de todo este proyecto de Hablemos de Salud Mental. Empezar a hacer entender a las personas que la salud mental no es un lujo, que la salud mental es un derecho humano, porque forma parte del derecho a la salud, y que por lo tanto es algo exigible y es algo que debe ser garantizado por el Estado. El Estado debe ser capaz de garantizarnos atención en salud mental de calidad. Y precisamente también eso, atención en salud mental diferenciada, porque sabemos que la vivencia de cada uno de los sectores de la población es muy variada. Varía desde edades hasta el género, orientación sexual, varía en muchos aspectos, si se presenta alguna discapacidad o no. Entonces, el hecho de que podamos sentirnos como que apropiados de la salud mental como un derecho, y que podamos tener información al respecto, nos brinda esa fortaleza para empezar a exigirlo, para empezar a demandarlo y, bueno, para empezar a defender y a fomentar los pocos espacios que a lo mejor sí tenemos. Me gustaría, en ese tema puntual de la vivencia diferencial,
que nos conversen un poco sobre precisamente eso, cómo se ve ese factor de violencia, cómo se ve ese factor de la discriminación desde las distintas ramas que ustedes trabajan, porque es increíble cómo una palabra que puede significar lo mismo, puede aparecer en todos los diccionarios con la misma definición, en cada grupo poblacional se evidencia de una forma completamente distinta. Entonces, si empezamos con Estefan. ¿Aló? Bueno, empezamos con Ulises, que te veo ahí activo en la cámara. Sí. Bueno, el tema de la discriminación desde el punto de vista de la discapacidad es, de alguna manera, es una constante, porque como había mencionado anteriormente, son muy pocos los servicios que están adaptados a las distintas condiciones de la discapacidad. Entonces, y también hasta cierto punto hay como, no digamos que no es que no se desee avanzar en esa dirección en cuanto a los accesos de los servicios, sino que se considera como que es un tema difícil de abordar. Y yo creo que más que la dificultad, lo que hay que hacer ver, en todo caso, es la disposición para poder abrirse y generar ciertos procesos. Esto ha generado, como les había comentado también anteriormente, que las personas con discapacidad queden de alguna manera excluidas de ciertos servicios que son elementales y son imprescindibles para ellos. Nuestro esfuerzo es, por ejemplo, desde la Fundación Vanessa Peretti, nosotros tenemos un área que es el área de apoyo técnico, el cual le brindamos a las organizaciones, a las instituciones, toda la información o todos los procesos que pueden ser requeridos para poder abrirse a la atención de las personas con discapacidad. Es decir, a nivel de la información, a nivel de los procesos internos, a nivel de las estructuras, para que se genere eso y poder romper esas barreras, que es lo que una de nuestras misiones, de nuestro ejercicio, poder romper esas barreras para que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios en sus distintas formas, en todos los que está disponible a nivel nacional. Entonces, otro proceso que nosotros hemos querido como avanzar para ir como rompiendo esas barreras del tema de la discriminación es en el tema de que otras organizaciones también se abran, y en el caso de la atención psicológica y psicosocial, a poder brindar estos servicios a personas con discapacidad, porque si bien nosotros estamos hablando ahorita de la comunidad LGTBIQ, estamos hablando de las mujeres, las personas con discapacidad, resulta que esos son categorías que pueden difuminarse, porque una persona con discapacidad puede ser mujer y también puede pertenecer a la comunidad, y de hecho nosotros hemos atendido todas esas características. Entonces, tener como esa visión. El ser humano es complejo, el ser humano puede representar muchas características, y si bien nosotros estamos enfocados en el tema de la discapacidad, pues estamos muy claros de que esa persona representa muchísimas cosas, es una integralidad, y que por esa razón otras organizaciones también deberían como tener esa visión, pues que es una persona, tiene unas características, y deberíamos abrir y entender cómo atender y cómo diversificar nuestros servicios para poder ampliarnos hacia ellos. Fabiola, creo que no te escuchas el... Uy, ya. Exactamente. Se me olvida activar el micrófono. Ok, gracias. No sé si sigue How. Sí, te escuchamos. Dale. How, sigue. Mira, el tema de la discriminación y la salud mental son temas que durante años parecían ajenos, pero nos hemos dado cuenta que las heridas, concretamente en la población LGBTIQ, son unas heridas muy profundas. Hay gente bueno, con el contacto diario y con todas las experiencias que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que
que hay gente que ha sobrevivido a verdaderos infiernos y que a veces nos parece admirable que todavía salgan a la calle después de tanta violencia de la que han sido parte, ¿no? Y no necesariamente violencias de puñetazos, que es quizás el culmen de la violencia para muchos, sino tiene que ver con una discriminación sistemática que empieza en la familia, por ejemplo. Cuando no está ese piso emocional en un infante, que casi siempre esa violencia se empieza a manifestar en las infancias, cuando ese piso emocional desaparece y luego esa violencia se replica en escuelas, se replica en liceos, se replica en el espacio público, en los medios de comunicación, en las iglesias, y no sabes realmente lo terrible que es para una persona tener que sobrevivir a tanto odio en dosis de caballo. Y allí para nosotros realmente nos hemos podido dar cuenta de que hay gente que llega a la adultez todavía con unas heridas de su infancia, o con marcadas manifestaciones de endomofobia, por ejemplo. Sabemos de muchos gays que niegan que niegan o que parten de la idea de que no está bien decir abiertamente que tú eres gay o lesbiana o trans, o que, en fin, se molestan porque estos temas se toquen. Hay una endomofobia o una endotransfobia y un montón de manifestaciones de odio que viven en personas que no han podido sanar esas heridas. Yo creo que una sociedad democrática, libre, segura, solo es posible si es una sociedad que sana sus heridas. Y creo que desde el colectivo LGBTQ hay mucha resiliencia por el hecho de sobrevivir a esas heridas y a esa violencia sistemática, pero en fin, nosotros creemos que no debe haber una resignación judía en torno a asumir que la violencia debe existir y nosotros a construir a partir de allí resiliencia. Yo creo que las próximas generaciones merecen una vida, sobre todo las próximas generaciones LGBTIQ, merecen una vida libre de odio, merecen unas familias que les amen, unas escuelas que les cuiden, unas instituciones que velen por sus derechos, y yo creo que haciendo eso no solamente la comunidad LGBTIQ vivirá con plenitud de derechos y con dignidad. Creo que también la sociedad venezolana puede ser un poco mejor, un poco más libre de violencia si entendemos que la empatía, la solidaridad y la dignidad humana son puentes hacia un futuro más humano. De verdad que sí. Es real, o sea, por mucho tiempo se consideraba la discriminación, o sea, o las consecuencias de la discriminación como algo aparte o pasajero, pero no es así. Hay huellas que se quedan, hay heridas que se quedan y que dejan cicatrices muy grandes o que incluso nunca sanan. Entonces, es en ese proceso de curar esas heridas, de cuidar esa herida, pues porque a lo mejor al principio cuando está recién hecha lo que queremos es cuidarla y protegerla, pero es en ese proceso, en ese ir avanzando, en que nos damos cuenta, nos empezamos a conocer un poco mejor, empezamos a lo mejor establecer nuestros propios límites, empezamos a discernir cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros propósitos, y es un poco ahí cuando empezamos a construirnos, ¿no? Ya como individuos, y una vez que estamos construidos, pues ya sabemos lo que queremos y sabemos lo que tenemos que pedir y exigir. Entonces me parece maravilloso, maravilloso que existan instituciones como Funvape y como ustedes somos allá en Mérida, que estén empoderando a comunidades que tradicionalmente han sido como apartadas, que tradicionalmente han sido segregadas, para que vean eso, la posibilidad y la necesidad de exigir derechos, de exigir mejorías en la prestación de servicios y de exigir servicios diferenciados, que es como que algo clave. Pero también me gustaría escuchar la perspectiva de Estefanía, porque también si estamos hablando un poco de esa segregación y de esas heridas desde la infancia, pues las mujeres también tenemos que contar ahí.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Ulises y lo que dijo Jau, y sobre eso que mencionabas al final de la necesidad de espacios diferenciados. Yo creo que eso es clave porque también nosotros tenemos en Venezuela una situación en que la discriminación está muy normalizada. Todos aquí se creen muy modernos, muy, no sé, que yo veo Netflix y soy muy moderno y soy muy abierto y democrático, pero tenemos problemas grandísimos para aceptar a los demás como son, sin querer cambiarlos, y no solo aceptar, sino respetar, generar espacios de convivencia democráticos donde se integren. No solo es que, bueno, yo te respeto allá de lejitos, sino que se integren y se hagan parte de nuestra convivencia, porque así debe funcionar una sociedad. Y somos también pues una sociedad que está muy necesitada de democracia, porque nos cuesta también aplicarla en nuestros espacios de incidencia directos. Entonces, los espacios diferenciados también tienen la ventaja de reconocer y tener especial sensibilidad con las discriminaciones que vivimos o que viven los grupos con los que trabajamos. Porque tú te puedes conseguir fácilmente un psicólogo o una psicóloga que le diga a una mujer cuando admite una situación de violencia con mucha dificultad, pero bueno, deja a ese hombre porque debe ser que te gusta que te pegue. Y ya se acabó ese proceso de atención de salud mental porque esa mujer no va a querer regresar, se va a sentir juzgada. O te puedes conseguir a otra persona que con mucha buena intención quiere atender a una persona, pero que es transfóbica, que es racista, que no sabe, incluso por desconocimiento, pero también por esa misma rechazo que nos hemos permitido hacia lo otro. Por ejemplo, no sabe cómo atender a una persona con discapacidad. Entonces, yo creo que las atenciones diferenciadas son súper importantes, pero también son muy importantes estos espacios donde compartimos lo que decía Ulises, de que los seres humanos pues son seres integrales, no hay una sola dimensión, y que seguramente todos y todos necesitamos mucha formación, mucho conversar y compartir experiencias para saber cómo atender a toda esa gente que se acerca a nuestros servicios de una forma integral, incluso cuándo saber referir, cuándo saber que, bueno, esta persona necesita, más allá de la situación de violencia, por ejemplo, necesita el sentido de comunidad que le dan los grupos de apoyo. Nosotros tuvimos, por ejemplo, una muchacha que nos contactó, que era de Caracas, y ella estaba siendo violentada y discriminada por su familia por haber asumido que era lesbiana, y decía, es que yo no me imagino que alguien me quiera. Y yo le decía, no, tienes que conseguir a una gente, un grupo de gente maravillosa, ¿verdad? Que te va a demostrar que ya han pasado por lo que tú viviste. O sea, esa experiencia social también de lo personal, entender, porque además así estamos politizando ese cuidado. No solo la dimensión de la salud mental, sino también politizar esa discriminación, agrupar a la gente para que exija sus derechos. Y eso pasa también por hacer comunidad, por generar estrategias y conectar a la gente para que se reconozcan en las experiencias de los otros y entiendan que esto no es algo que me pasa a mí porque soy mujer, porque soy Estefanía, sino que me pasa por ser mujer, que me pasa porque hay un sistema patriarcal que ejerce o inflige violencia sobre las mujeres, que discrimina a identidades que no sean binarias, que además está hecho para la gente que tiene completa movilidad o todos sus sentidos. Entonces es necesario también politizar esa discriminación. Y por eso creo que estos espacios nos permiten no solo dar una atención con la sensibilidad necesaria, sino también darles herramientas a estos grupos que atendemos para que luchen contra esa discriminación que enfrentan. Sí, en efecto, y la realidad es que al hablar de atención diferenciada no necesariamente quiere decir que vamos a atender por rengloncitos o en espacios diferentes, es importante aclarar. La realidad es que atención diferenciada se refiere a que tengamos la capacidad de comprender como profesionales que eso, el ser humano es un ser integral, que está atravesado por completo por el tema de la salud mental y que cada uno de sus aspectos les hacen vivir experiencias completamente diferenciadas. Entonces, partir desde ahí, desde la singularidad, formarnos como profesionales, a lo mejor de salud mental, profesionales asistenciales, incluso como activistas, formarnos en estos temas, ampliar nuestros horizontes, nuestras perspectivas,
un poco también autoexplorarnos, ¿no? O sea, ver hasta qué punto hay algo de eso infligido, de eso traído, arrastrado de discriminación en mí, que yo tengo que trabajar para poder brindar un mejor servicio, o incluso cuáles son esas heridas a lo mejor también que yo estoy arrastrando, que una vez que sane me pueden ayudar a brindar un servicio de calidad y un servicio realmente enfocado en la persona a la que estoy atendiendo y en sus necesidades, no en lo que yo a lo mejor como organización o como activista o como profesional asumo o quiero que se haga con esa persona. Entonces, de verdad, excelente, me han parecido las intervenciones de todos y me parece maravilloso que podamos tener espacios como estos para poder conversar e incluso para poder generar alianzas en temas de formación o en temas de referencia que nos puedan ayudar a que cada día podamos ir acercándonos más a una atención integral como seres humanos, que es lo que realmente somos. Me gustaría que nos compartieran, aquí yo un poco comentando el aprendizaje vicario, que nos compartieran alguna experiencia que hayan tenido, que quizás les haya dejado alguna lección valiosa para que todos les escuchemos y a lo mejor también podamos obtener alguna lección a partir de ahí. Ay, por cierto, la gente que nos escucha y que nos ve, pueden ir dejando preguntas o comentarios en el chat. ¿Quién empieza? ¿Escojo yo? Dale, Ulises. Ok. Sí, bueno, las experiencias son muchísimas, Fabiola, pero sí quisiera resaltar una que para nosotros como equipo a cargo de este servicio es muy significativa, y es el hecho de que a veces las personas tienen situaciones complejas que afrontar y nosotros hemos evidenciado a través del proceso de atención que el ser escuchado, que la empatía, el entender a la otra persona y no juzgarla en base a los prejuicios que uno pueda tener, sino simplemente entender su realidad, sana y ayuda a las personas a mejorar sus situaciones emocionales. Estoy muy de acuerdo con todas las observaciones y todos los comentarios que hicieron mis compañeros, Estefanía, que hizo Yendri, Jao, etcétera, y todos esos comentarios los veo reflejados también en ese proceso de atención. Yo creo que en este contexto en el cual es tan necesario hablar de salud mental, en el cual es tan necesario aportar el tema de salud mental, esa primera atención que quizás es ahora que le estamos dando el valor, que no es una atención profesionalizada necesariamente, pero que sí se puede trabajar de manera profesional, aunque no de manera especializada, porque por supuesto que los profesionales especializados de la salud mental ya están bien definidos. Pero esa primera atención que se brinda a través del servicio de atención psicosocial puede generar diferencias significativas en el bienestar de una persona, en su salud mental y en su futuro. Nosotros lo hemos evidenciado y bueno, creo que esa es una de las experiencias más grandes y más satisfactorias que hemos tenido y que hemos querido compartir, porque cada caso que hemos atendido para nosotros, cada caso es tan importante, tan trascendental. No comparamos los casos, para nosotros todos son igual de importantes. Entonces, que logremos identificar en cada uno de ellos una mejoría, un acompañamiento. Nosotros damos 3 sesiones y ya en la segunda sesión sintamos que la actitud y la posición de la persona frente a la vida ha cambiado significativamente. Para nosotros eso es algo grandioso y queremos que se replique y que se siga llevando a muchas otras poblaciones que la requieren, porque sabemos que en este momento el tema de la salud mental es un déficit. Hay necesidad de atención de salud mental y bueno, nosotros estamos poniendo nuestro granito con esta población y bueno, esta es nuestra gran satisfacción. Excelente. ¿Quién sigue? Estefa. Sigo yo porque así siento que vienes a hablo menos. Más tiempo. Bueno, lo de las experiencias,
hay dos cosas que quizás a mí me han llamado mucho la atención de este proceso, y una, y Fabiola la conoce, y es que, bueno, por este tema de los medios que a veces piden como información sobre el servicio, pues tuvimos como que buscar mujeres que sintieran que efectivamente pues habían recibido un apoyo en su proceso, a veces en la misma coyuntura de, bueno, de atender a la gente que necesita, del mismo trabajo, pues nos olvidamos como de dar esa mirada al final del proceso, donde muchas mujeres dicen, bueno, ya me siento bien, estoy en un lugar mejor a cuando comencé, o ya puedo ir espaciando las consultas porque ya salí de la situación, y creo que eso ha sido muy valioso porque nos hace pensar no solo en ese aspecto de necesidad en el que intervenimos, sino también en el beneficio que significa para estas mujeres tener un acompañamiento. Y creo que eso hay que tenerlo presente porque son procesos muy desgastantes, porque son procesos que también como activistas nos cargan mucho de mucha visión de lo malo que está pasando en el mundo, de las situaciones tan graves que están enfrentando estas mujeres, niñas, adolescentes. Y bueno, saber que sí hay una contribución con estos procesos de acompañamiento, pues es muy valioso. Y lo otro que también me parece muy importante resaltar es que en parte ha tocado hacer acompañamiento a activistas, no necesariamente porque vivan una situación de violencia personalmente, sino que lidiar con toda la violencia que viven esas comunidades o poblaciones que atienden hace que estén tan cargadas, tan desgastadas, en una situación Agotadas. sí, de agotamiento, de vulnerabilidad tan importante que requiere también de un proceso de acompañamiento. Y yo creo que eso ha sido para nosotros también un llamado de atención. Nos regresa al tema con el que mencioné al principio del autocuidado, de autocuidado ya como posición política también de nuestras organizaciones, de nuestro movimiento, como una clave para la sostenibilidad del movimiento de derechos humanos en Venezuela. Entonces, creo que eso también hay que resaltarlo, que estamos también las personas que están involucradas en el activismo de derechos humanos en Venezuela en un contexto cada vez más hostil, pues también necesitando de acompañamiento por la violencia que estamos viendo suceder y en la que nos toca quizás intervenir en procesos de acompañamiento. Entonces creo que eso ha sido clave y que es importante para nosotros resaltarlo porque amerita también más tiempo, recursos y apoyo, y también esa posición política de asumir los cuidados del personal y de los activistas como una estrategia para la sostenibilidad del movimiento. Sí. Pau, ¿nos comentas? Mira, yo quiero subrayar eso que dice, que ha dicho Estefanía al final. Creo que el tema del autocuidado mira, creo que es clave en todo lo que estamos haciendo y a veces creo que, creo que es importante incluirlo sí o sí en todo lo que, desde el momento uno en el que nos dedicamos a esto, nosotros lo aprendimos un poco a las malas. Luego nos dimos cuenta que esto estaba teniendo unas implicaciones emocionales en nuestras vidas. El servir a tanta gente pues nos tenía indiscutiblemente unos efectos. Bueno, lo aprendimos a la mala y felizmente entendimos que el autocuidado era clave para poder apoyar a otros, ¿no? Con respecto a la pregunta de las experiencias que podemos destacar, mira, yo creo que lo más importante de todo esto que hemos hecho nosotros es la posibilidad de construir comunidad. Y no comunidad desde la indignación que produce el activismo en el momento de manifestarnos en la calle, en un Pride, sino en una comunidad desde la empatía. No solamente desde la indignación que produce la ausencia de derechos civiles y todo esto, sino eso, desde la empatía, desde ver además cuando empiezas a crear un espacio seguro donde la gente se siente segura y capaz
de transformar y además de tomar las riendas de su vida y a partir de ahí empezar desde su propio proceso a apoyar a otros, yo creo que eso es muy, muy, muy transformador. Y lo otro es también lo que surge de esa comunidad. Una experiencia muy concreta es lo que está pasando en el centro LGBT con los drag brunch. Son chamos que se montan un drag y son chamos que además tienen un proceso emocional bastante duro y han hecho del drag una forma de resiliencia, de resistencia también en términos políticos y de sobrellevar sus procesos a través del arte. Que bueno, que a lo mejor puede ser, podríamos traducir, es exactamente, es la versión drag de esta cosa de tejer y de hacer como tejidos para sanar. Bueno, es exactamente eso. Están haciendo desde el drag terapia, creo que incluso sin saberlo y sin proponérselo desde luego, y lo que estamos viendo es muy poderoso. Y bueno, en el centro han ido haciendo drag para los días domingo y además visibilizando mucho más la causa y convirtiéndose en activistas sin serlo propiamente, y eso nos parece muy valioso. La verdad que lo que se palpa aquí es impresionante y al final del día, después de tanto trabajo, tú te sientas a pensar en eso y yo creo que ha valido la pena todo. Qué lindo, de verdad es maravilloso escuchar todas estas lecciones y es maravilloso escuchar cómo algo que a lo mejor al principio se veía cuesta arriba o que en general, pues en el día a día genera como malestar, incertidumbre, cansancio, llega a dejarnos un fruto tan dulce y tan motivador, como es el darnos cuenta que lo que estamos haciendo, que este granito de arena, como decía Ulises en su intervención, este granito de arena poco a poco ha ido aportando y ha ido ayudando a cambiar la vida de aquellas personas pues, que logramos atender. Bueno, ya para finalizar, porque bueno, ya es la hora, me gustaría que cada uno recordara las redes sociales de su organización, por supuesto, para que lo sigan. ¿Quién va por ahí? Au, Ulises. Ok, en la Fundación Vanessa Peretti tenemos un Instagram, nos pueden seguir, Funvape. Igualmente tenemos una página web y bueno, por lo menos en el Instagram nosotros estamos muy activos, siempre estamos colocando mucha información acerca de la discapacidad. Es una información bastante abierta porque a pesar de que está pensada para personas con discapacidad, es una información también muy formativa para quien no lo sea. Así que bueno, están invitados para que chequen allí todas las cosas que nosotros hacemos y bueno. Estefa. Hola, ajá. Nosotros estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Mulier Venezuela. Allí pueden conseguir los números igual de la línea de atención psicológica, que se los estoy dejando anotados en el chat de todas formas. Y bueno, por allí estamos también a la orden, no solo en ese proceso de atención psicológica, sino también en nuestras actividades de formación, de acompañamiento y de promoción y defensa de los derechos de las mujeres y niñas venezolanas. Gracias. Au. Bueno, para seguirle un poquito el pulso a todo lo que hace Somos, por ahí ahora en tantas ciudades, pues pueden seguirnos en @somosmov, somos MOV, con V pequeña al final. Somos MOV en Twitter, en Facebook, en Instagram y también Movimiento Somos en nuestro canal de YouTube. Así que pueden sumarse a toda esta movida maravillosa, a todo este huracán de activismo y de luchas por derechos civiles. Bueno, excelente. Preguntaban por el chat si vamos a trabajar en alguna de las charlas del tema de esquizofrenia. Directamente en esta ronda, en este seminario de Hablemos de Salud Mental, no. Sin embargo, en nuestras redes sociales pueden conseguir información relacionada
la temática pues, de las patologías o padecimientos de salud mental, y también pueden encontrar los números de nuestra línea de atención psicosocial, donde pueden pues, comunicarse y pueden recibir orientación en relación a estos temas. Les recuerdo pues yo en nuestras redes sociales, @rehabilitarte en Instagram, @rehabilitarte18 en Twitter y Fundación Rehabilitarte en Facebook. De verdad, un placer gigantísimo haberlos tenido hoy aquí conmigo y haber podido compartir esta tarde. Repito, aprovecho para repetir el agradecimiento a Jeffer Sencial, nuestro querido intérprete, y a Richard Suárez, que también nos estuvo acompañando por un rato en la interpretación. Les deseo a todos, todas y todes una maravillosa tarde y bueno, a seguir promoviendo estos espacios. Chaito. Gracias, les queremos. Muchas gracias. Gracias.